Cuando Thomas Mercier salió del bosque de Aokigahara después de 3 días, ya no podía hablar. No porque no quisiera, sino porque algunas cosas que ves rompen algo dentro de ti. Algo que nunca se repara realmente. Durante 2 semanas, permaneció mudo, con los ojos fijos en un punto en el espacio que nadie más podía ver. Y cuando finalmente habló, su voz era diferente, hueca, como si una parte de él se hubiera quedado allá. Solo dijo una frase: todavía están allí. Todos. Nunca se van. ¿Conoces esa sensación? Cuando entras a una habitación vacía pero sabes, realmente sabes, que alguien estuvo allí hace un segundo. Esa presencia que queda suspendida en el aire, multiplica eso por 1000, por 10.000. Eso es lo que Thomas sintió desde que entró en Aokigahara. Pero volvamos al principio. Marzo de 2019. Thomas Mercier tenía 32 años. Periodista francés especializado en fenómenos paranormales. Había pasado años buscando pruebas, fantasmas, espíritus, algo que demostrara que la muerte no es el final. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Porque su hermana había muerto 2 años antes. Cáncer. 28 años. Y Thomas no podía aceptar que ella simplemente se había ido. Desaparecido. Para siempre. Así que buscaba. Y su búsqueda lo llevó a Aokigahara. El bosque más embrujado del mundo. El bosque de los suicidios. Al pie del monte Fuji. 35 kilómetros cuadrados donde la luz casi nunca penetra. Donde el silencio es tan profundo que duele en los oídos. Los japoneses lo llaman Hukai. El mar de árboles. Y cada año, docenas de personas entran allí. Para morir. Para desaparecer. Para nunca más ser encontradas. Thomas pensaba que entendía. Depresión. Dolor. La necesidad de escapar. Pensaba que era solo un lugar. Solo árboles. Solo tragedia humana. Aún no sabía. No sabía que algunos lugares absorben el dolor. Lo guardan. Lo transforman en algo más. Algo que espera. El primer día, 10 de la mañana. Cielo despejado. Thomas tenía un GPS, una brújula, su cámara y cinta naranja. Esa pequeña cosa brillante que desenrollaba detrás de él como el hilo de Ariadna. Su vínculo con el regreso, con el hogar, con la realidad. Las autoridades locales insistían en la cinta. Sin ella, decían, la gente se pierde. Incluso con senderos. Incluso en pleno día. Thomas había sonreído. Estaba preparado. Sabía lo que hacía. Los primeros 10 metros en el bosque lo cambiaron todo. El silencio llegó primero. No el silencio normal. Este era pesado. Opresivo. Como si el bosque tragara todos los sonidos. Ningún pájaro. ¿Te das cuenta de lo importantes que son los pájaros solo cuando ya no están? Su ausencia crea un vacío que te hace entender que algo está mal. Fundamentalmente mal. Ningún insecto. Ningún susurro de hojas. Ningún viento. Solo el silencio. Y el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Boom. 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 Cada vez más fuerte a medida que avanzaba. El suelo estaba cubierto de musgo. Grueso. Negro. Sofocaba sus pasos. Como caminar sobre algo vivo que absorbe cada movimiento. Y los árboles. Dios mío, los árboles. Retorcidos. Entrelazados. Como manos esqueléticas extendidas hacia un cielo que no podían alcanzar. 20 minutos después de entrar, el GPS dejó de funcionar. La pantalla parpadeó. Buscó. Buscó. Nada. Thomas sacudió el dispositivo. Lógica racional. El suelo volcánico. Rico en hierro. Interfiere con los campos magnéticos. Lo sabía. Lo había leído. Pero saber por qué algo sucede no hace que el miedo sea menos real. Miró la brújula. La aguja giraba. Lentamente. Como si buscara algo que ya no existía. Norte. Sur. Este. Oeste. Todo se había convertido en la misma dirección. Ninguna parte. Thomas respiró profundo. Sin pánico. Tenía la cinta. Siempre podía regresar. Continuó. Hacia el mediodía. Escuchó las voces. ¿Alguna vez has escuchado a alguien llamar tu nombre cuando estás solo? Ese momento en que te detienes, seguro de haber escuchado algo, pero no hay nadie. Ahora imagina eso. Pero no es tu nombre.
Son palabras en un idioma que no entiendes. Y vienen de todas partes. Adelante, atrás, arriba, abajo. Susurros llevados por un viento que no existía. Thomas se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó. Las voces eran suaves, casi tiernas. Pero había algo en el tono. Algo suplicante. Desesperado. Como alguien que se ahoga y pide ayuda. Una y otra vez. Sabiendo que nadie vendrá. Abrió los ojos. Siguió caminando. La cinta naranja se desenrollaba. Un pequeño punto de color en toda esa oscuridad. Su esperanza. Fue entonces cuando vio la cuerda. Vieja, podrida, atada a una rama, colgando en el vacío. Sabes lo que había sostenido. No necesitas que te lo diga. Lo sabes. Thomas levantó su cámara. Tomó una foto. Pero sus manos temblaban. Y no era el frío. Aunque hacía frío. Demasiado frío para marzo. El tipo de frío que viene de adentro. Que se instala en tus huesos y nunca se va. Las horas siguientes perdieron su sentido. ¿Conoces esa sensación cuando estás enfermo con fiebre? ¿Cuando el tiempo se vuelve elástico? ¿Cuando 5 minutos parecen durar horas y las horas pasan en segundos? Era eso. Thomas miraba su reloj. 5 minutos. Pero habría jurado haber caminado durante 1 hora. Luego miraba de nuevo. 2 horas habían desaparecido. ¿Dónde? ¿Cómo? El tiempo no funciona normalmente en Aokigahara. Como si el bosque existiera en su propia dimensión. Su propio ritmo. Cierra los ojos ahora. Respira profundo. Imagina que estás allí. En ese bosque. Solo. El silencio te presiona desde todos los lados como agua. Y algo que no puedes ver, te está mirando. La primera noche llegó demasiado rápido. Thomas encontró un pequeño espacio despejado. Montó su tienda. Sus manos se movían por automatismo. Porque su cerebro estaba en otra parte. Estaba ocupado tratando de entender por qué cada fibra de su ser le gritaba que se fuera. Que corriera. Ahora. Pero no podía. Todavía no. Tenía que ver. Tenía que entender. Por su hermana. Por él mismo. Para saber si los muertos realmente se quedan en algún lugar. Iba a descubrirlo. Oh sí. Iba a descubrirlo. La noche cayó como una cortina negra. No gradualmente. Solo negra. Y con ella llegaron los sonidos. Pasos. ¿Alguna vez has estado solo en tu casa por la noche y escuchaste a alguien caminar arriba? Ese momento de terror absoluto antes de darte cuenta de que es solo la casa contrayéndose. Ahora imagina eso. Pero estás en una tienda. En un bosque. A kilómetros de cualquier civilización. Y los pasos no se detienen. Crunch. 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 Sobre el suelo musgoso. Circulando alrededor de su tienda. Una y otra vez. El mismo círculo. Durante horas. Thomas yacía en su saco de dormir, completamente inmóvil. Apenas respirando. Escuchando. Los pasos nunca se acercaban. Nunca se alejaban. Solo ese círculo constante. Como un reloj. Tic, toc, tic, toc. No durmió. Ni un segundo. ¿Cómo podría? Cuando sabes absolutamente que algo está caminando alrededor de tu tienda. Algo que no necesita descansar. Que no necesita detenerse. Al amanecer, cuando la primera luz gris se filtró, Thomas abrió su tienda con manos temblorosas. El suelo alrededor de la tienda estaba intacto. Ni una sola huella. Ni una marca. Nada. Pero los había escuchado. Sabía lo que había escuchado. Excepto que ahora tenía que preguntarse. ¿Los muertos dejan huellas? El segundo día trajo un nuevo horror. Thomas encontró los campamentos. Múltiples. Dispersos por el bosque como tumbas abiertas. Tiendas destrozadas. Sacos de dormir mohosos. Mochilas abandonadas. Y en cada uno, objetos personales. Un libro. Medio leído. Abierto en la página donde alguien se había detenido. Un cepillo de dientes. Todavía húmedo. Como si su dueño acabara de usarlo. Zapatos. Bien ordenados. Como si alguien tuviera la intención de regresar. Pero nadie había regresado jamás. Thomas abrió una de las mochilas. Dentro, un diario. En japonés. No podía leer las palabras. Pero no necesitaba hacerlo. Los dibujos hablaban un lenguaje universal.
El lenguaje del terror. Página 1. Árboles. Normales. Inocentes. Página 5. Formas entre los árboles. Borrosas. Indistintas. Página 10. Las formas tenían rostros ahora. O más bien, lugares donde los rostros deberían haber estado. Vacíos. Oscuridad. Página 15. Los dibujos eran frenéticos. Líneas por todas partes. Las figuras se acercaban. Presionaban. El artista las había dibujado tan cerca que sus formas se superponían con los bordes de la página. La última página mostraba a una persona. Rodeada. Las figuras casi tocaban. Y cruzando la página, una sola palabra en inglés. Una palabra que el artista debe haber escrito para que alguien, cualquiera, entendiera. Stay. Quédate. Las manos de Thomas temblaban tanto que soltó el diario. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos de terror como este. Y en los comentarios, cuéntanos qué historia quieres escuchar a continuación. La segunda noche, Thomas comenzó a verlos. ¿Sabes lo que es ver algo por el rabillo del ojo? Ese movimiento rápido. Y cuando giras la cabeza, ¿no hay nada? Te dices que fue tu imaginación. Tu cerebro llenando los espacios vacíos. Pero, ¿qué pasa cuando sucede una y otra vez? Cuando cada vez que miras a otro lado, hay un movimiento, una forma, una sombra que no debería estar allí. En algún momento, debes preguntarte, ¿es realmente mi imaginación? ¿O realmente los estoy viendo? Thomas vio formas deslizarse entre los árboles. Altas, delgadas, moviéndose de una manera que no era del todo natural. Demasiado fluidas, como humo, como sueños. Y las voces regresaron. Pero esta vez, podía entender algunas palabras. No en francés, no en japonés, en un lenguaje más antiguo. Uno que tu cuerpo entiende incluso si tu mente no lo hace. Quédate. Estás cansado. Quédate. Es pacífico aquí. Silencio. Descanso. Paz eterna. Quédate con nosotros. Thomas quiso irse. Siguió su cinta naranja. Su hilo de esperanza. Pero la cinta lo llevaba más profundo. Siempre más profundo. A partes del bosque donde los árboles estaban tan apretados que tenía que deslizarse entre ellos. Donde el musgo era tan espeso que le llegaba hasta las rodillas. Donde la oscuridad era tan completa que no podía ver su mano frente a su cara. Y se dio cuenta de algo terrible. La cinta no lo estaba llevando de regreso. Nunca había llevado a nadie de regreso. El bosque la estaba usándola como una trampa. La gente confiaba en la cinta. Seguía la cinta. Y la cinta los conducía exactamente donde el bosque quería que estuvieran. El tercer día, Thomas conoció al hombre. O lo que había sido un hombre. Estaba sentado contra un árbol. Ojos abiertos. Mirando. Su piel era blanca como el papel. Casi translúcida. Podías ver las venas debajo. Azules. Negras. Nada como venas vivas. Respiraba. Pero no como tú y yo. Sus pulmones se elevaban una vez cada minuto. Quizás menos. Como si respirar se hubiera vuelto opcional. Un hábito que aún no había abandonado por completo. Thomas quiso correr. Pero sus piernas no se movían. Así que habló. Su voz estaba rota. Áspera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El hombre sonrió. Eso fue lo peor. La sonrisa. Porque era feliz. No lo sé, dijo. Su voz era como hojas muertas. El tiempo no tiene sentido aquí. Un día, un año, un siglo. Todo igual. Todo igual. Thomas preguntó. ¿Por qué no te vas? La sonrisa se amplió. Irme. ¿Por qué me iría? Ellos cuidan de mí. Los Yurei. Los espíritus. Todos los que murieron aquí. Todos los que no pudieron irse. Quieren compañía. Están tan solos. Tan terriblemente solos. El hombre levantó una mano. Señaló hacia los árboles. Por todas partes. Los ves ahora, ¿verdad? Te han elegido. Como me eligieron a mí. Como eligen a todos los que entran lo suficientemente profundo. Nunca te vas realmente. Una parte de ti siempre se queda. Y esa parte llama. Llama hasta que el resto de ti regrese. Thomas corrió entonces. Abandonó todo. Su equipo. Su cámara. Todo. Corrió por el bosque siguiendo la cinta naranja incluso cuando sabía que era una trampa.
porque era lo único que tenía. Y fue entonces cuando realmente los vio. Cientos, miles quizás, suspendidos entre los árboles como decoraciones macabras. Algunos colgaban de cuerdas que ya no existían. Otros simplemente flotaban. Todos pálidos, todos mirando, todos llamando. Y Thomas entendió. Realmente entendió. El bosque de Aokigahara no era un lugar de muerte. Era un lugar donde la muerte nunca llegaba realmente. Donde la gente quedaba atrapada entre la vida y la muerte. Consciente. Para siempre. No recuerda cómo salió. Su próximo recuerdo es despertar en el borde del bosque. Habían pasado 3 días. Su teléfono funcionaba milagrosamente. Llamó pidiendo ayuda. En el hospital no encontraron nada malo, físicamente, pero Thomas no podía hablar. Porque, ¿cómo explicas lo que viste? ¿Cómo describes algo que rompe toda comprensión de la realidad? Cuando finalmente habló, 2 semanas después, les dijo a los médicos lo que había entendido. Por cada persona que sale del bosque, alguien más debe quedarse. Es el equilibrio, la regla del bosque. 3 días después de que Thomas dejara el hospital, un excursionista entró en Aokigahara. Nunca salió. Thomas nunca habla del bosque ahora. Pero cada año, el 15 de marzo, desaparece durante 24 horas. Su esposa dejó de preguntar a dónde va. Porque lo sabe. Lo ve en sus ojos. En la forma en que a veces mira por la ventana como si estuviera escuchando algo. Y cuando regresa, sus zapatos siempre están cubiertos de ese musgo negro. El que solo crece en un lugar. Porque una parte de Thomas nunca dejó realmente a Aokigahara. Una parte de él todavía camina por ese bosque, escuchando las voces, viendo las sombras, esperando el día en que tenga que regresar. Para siempre. Esta es la historia real de Thomas Mercier y el bosque de Aokigahara. Un lugar donde los muertos nunca mueren realmente. Donde el tiempo no tiene sentido. Donde la única forma de salir es dejar una parte de ti atrás. Y si alguna vez escuchas las voces llamándote, si alguna vez sientes esa atracción hacia el bosque, resiste, porque algunos lugares nunca te dejan ir, incluso si sales vivo.